el mundo prácticamente no cambia. Eh, Conceptos como eurocentrismo, como antropocentrismo, revelan que ese razonamiento colonial es innato a cierta civilización. Es decir, Europa ha cultivado y ha concentrado su proceso civilizatorio en la individualización, la que separa exactamente sociedad y naturaleza. A la sociedad la convierte como el centro o el propietario del universo. Y esa mentalidad no desaparece. Es más, hay algunos filósofos del pasado, como Jean-Paul Sartre, que le hace la presentación del libro de Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra, en donde avisora el fin del eurocentrismo. Avisora ya y les dice a sus paisanos, ya despertaron aquellos que teníamos sometidos. Bueno, ¿cómo están, estimados amigos de nuestras redes sociales? Nuevamente soy yo con un invitado sumamente especial, como todos los que hemos tenido. El día de hoy tenemos al maestro Jaime Martínez Luna, quien pues es un intelectual, es un filósofo, es un escritor de muchas obras importantes y es un reivindicador de la cultura de los pueblos originarios y orgullosamente zapoteco serrano. Entonces, maestro, muchas gracias por aceptar esta entrevista, estar en nuestro espacio y sobre todo porque pues en lo poco que llevamos de este tema somos muy poquitos los que estamos en este camino y ojalá seamos pronto muchísimos más. Maestro, por favor, si pudiera dirigirnos unas palabras de presentación. Buenos días, ante todo. Y les quiero comentar que yo he nacido en la Sierra Norte de Oaxaca, población, región en donde habitamos zapotecos, chinantecos y mijes, o ayuk, como ellos se nombran actualmente. Realmente mi formación ha sido dentro de la comunidad, pero también fuera. He pisado universidades como la Benito Juárez en la ciudad de Oaxaca y la Universidad Veracruzana, en donde hice mi carrera de antropólogo. Pero básicamente lo que he traído, lo que he aprendido, lo que en mi mente gira cotidianamente es la enseñanza que todos los días me aporta mi propia comunidad, a la que me debo y a la que pertenezco. Es básicamente que en términos generales mi carta de presentación. Muchas gracias, estimado Jaime. Me gustaría empezar precisamente sobre la parte de por qué cambiar el lenguaje, cambiar los temas impuestos. Hay un párrafo en particular que me gusta, sobre todo de uno de tus escritos, me voy a permitir citarlo, que dice: no hay que actuar como se afirma que debemos actuar todos. Tenemos nuestra propia cultura y en ella debemos encontrar los conceptos que nos expliquen. De otro modo, simplemente seremos lo que otros afirman que somos, sin que seamos eso que dicen que somos. Parece un estilo de trabalenguas, pero tiene mucho sentido esa frase, ¿no? O sea, dejemos de copiar, dejemos de ser otra persona que no somos, ¿no? Me gustaría que habláramos sobre eso, mi estimado Jaime. Mira, Eduardo, esto es un resultado colonial. Claro. Normalmente el razonamiento colonial dice: yo soy superior a ti, yo tengo la mejor percepción en grado más avanzado en todas las dimensiones de la vida. Por lo tanto, tú, por ser
ignorante por ser persona sin alma, por ser persona sin experiencia ni creencias. Te voy a iluminar. Yo te voy a dar el sentido de la vida. Y eso básicamente se convierte en una actitud prepotente que implica y que obliga, que somete al otro y lo convierte en inferior. Y el otro, después del viro trajinal por la que es sometido a través de la religión, a través del gobierno, a través de la violencia, a través del lenguaje, en fin, queda circunscrito a la idea de que es inferior. Por lo tanto, se convierte en un aparentemente obediente, ser obediente de una manera de pensar que no es la suya, que no la percibe directamente, sino la percibe a través de un intermediario, que le dice: esto es lo que es, esto es lo que debes pensar, esto es lo que tú debes ser. Por lo tanto, ese proceso colonial hace emerger el superior y el inferior, el culto y el ignorante, el sensible, el insensible. En fin, se empieza a creer efectivamente que somos una suma de sociedades que debemos recibir lecciones del exterior. Y obviamente esto lo tenemos que entender como el resultado de un proceso histórico mundial en la época de las colonias, porque no solamente fue América Latina, pero también fue África, Oceanía, en fin, el proceso que invadió casi 400 años y que apenas, todavía en este momento, hay países que están tratando de liberarse del yugo colonial. Y eso se convierte en una pesadilla mayor debido a que los que asumen un proceso de independencia de los países coloniales heredan el poder las personas que de alguna manera han sido formadas en ese proceso colonial. En México se da muy claramente en toda la época de la Reforma, donde mi Venustiano Juárez integra una generación importantísima que hereda los principios de la Revolución Francesa, que no son más que la continuidad de ese razonamiento liberal que se establece en casi todos los países de América Latina, vía Simón Bolívar, vía todos los personajes que hemos leído de la historia de este continente. En ese sentido, podríamos decir que tristemente llegamos hasta la época actual, en la cual ese pensamiento colonizador se mantiene. Yo soy el que sé, tú eres el que tienes que aprender. Yo, el Estado mexicano, te debo educar, porque tú no tienes educación, eres ignorante. Y yo, empresario, te tengo que dar trabajo para que te vivas, para que sobrevivas. Y tú me vas a dar
tu fuerza de trabajo para que yo incremente el capital que va a beneficiar a otra capa de trabajadores. En fin, yo, empresario, te voy a salvar de la pobreza, del hambre. En fin, en la religión no se diga, ¿no? Yo te voy a salvar, así de simple, de todo. Entonces, ese raciocinio occidental colonial es el prevalece hasta la fecha. Y esto invade nuestras relaciones entre las comunidades originarias que habitamos ya cada vez menos territorio mexicano y nuestras relaciones con el Estado, nuestras relaciones con incluso la clase dominante económicamente hablando. Yo diría que somos víctimas de un proceso colonial en el que ya estamos insertos, en el que ya tenemos una percepción específica que nos hace reproducir todos los elementos que son resultado de ese proceso colonial. Fíjate, Jaime, que acabas de dar un punto medular en los puntos que mucho defienden los hispanistas conservadores, sobre todo historiadores, lo voy a decir abiertamente como un conocido tal Zunzunegui que desprestigia toda esta parte, que no sé llamarlo historiador, pero acabas de dar punto en esta parte porque efectivamente comentas, los que están en el poder son los herederos del poder colonial, ¿no? Y muchos de los argumentos de los españoles conservadores, racistas, de este tipo de defensa, de la conquista sobre todo, que nos vinieron a traer civilización, es que los españoles, si bien es cierto hicieron atrocidades, pues en la época de la independencia los propios mexicanos fueron los que todavía destronaron o les despojaron los derechos a los pueblos originarios. Y esto tiene lógico con lo que tú dices, o sea, pues claro, el hecho de que ya al momento de la independencia ya no sean españoles y ahora se llamen mexicanos, no implica per se que esos mexicanos recientemente independistas siguen siendo, españoles colonizados, ¿no? O sea, al final de cuentas son lo mismo y por eso siguen aplicando las mismas técnicas de colonialidad, de conquista, y entonces su argumento es, no, pues los mexicanos son más racistas o más sanguinarios que los propios españoles, pero simplemente se cambiaron el nombre de españoles a mexicanos. O sea, finalmente son lo mismo, ¿no? No sé si vamos por ese camino, estimado Jaime. Así es, porque de alguna manera esto revela que se establece una visión en donde nosotros, los originarios, nos asumimos como sometidos, como ignorantes, y ellos consolidan su visión de tener la visión que guía la vida de todo el mundo, pues. Porque esa visión invade el planeta en su conjunto, aunque también en el planeta genera este otro razonamiento, este otro pensamiento, que es el saber que se piensa uno distinto. Y es ahí donde entra lo que nosotros hemos llamado comunalidad. ¿Por qué? Porque tomar conciencia de que tenemos valor implica explicar por qué tenemos otro valor. Y no es lo que nos han inculcado desde la iglesia, desde la escuela
desde los medios de comunicación. Es decir, tenemos que encontrar las fuentes que explican el por qué tenemos un razonamiento fundado en elementos naturales, fundados en elementos de demostración científica, en elementos integrales que hacen ver que nosotros, desde la perspectiva de Occidente, analizamos la vida, analizamos el mundo desde nuestros sentidos. Es decir, lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos, lo que gustamos. Es decir, los elementos que dan fundamentación científica al positivismo, los sentidos. Y se nos olvida algo fundamental. ¿Cuál es? Nuestra vinculación al mundo, nuestra integración al mundo. ¿Cuál es? La respiración. ¿Por qué? Si no respiramos, se supone que estaríamos fuera del mundo. No necesitamos al mundo, que lo habitamos. Entonces sí diría yo, hay gente que tiene poder sobre el otro. Y el mundo es nuestro. Y el mundo lo podemos hacer y deshacer. Sin embargo, se nos olvida que respiramos. La ciencia no se funda en la respiración para explicar su existencia. Se funda en los sentidos, en los 5 sentidos. Y todo lo hace pensando en que es el centro o el dueño del universo. ¿Por qué? Porque sus sentidos le hacen ver a él como único receptor de lo que se mueva allá afuera, como el único que puede incidir en cambiar las relaciones que tiene con el mundo exterior. Y se olvida que respira, que depende del mundo para vivir, que él es el mundo, al igual que las plantas, al igual que los animalitos, al nivel de la vegetación, pues, al nivel de la fauna, incluso de la vida misma de el planeta materialmente interpretado. Por eso no entendemos los tsunamis, los explicamos como efectos de X, pero no entendemos los temblores. Nos dicen que son, pero no tenemos la capacidad de ver ese existir, ese vivir del planeta mismo, aparte de los seres vivos que lo habitan, que son los seres vivos que el mismo planeta ha generado en distintas etapas de la historia. Por eso, cuando nosotros entendimos que nuestra vida se hace comunalidad y que la vida de todas las especies humanas, las especies habitantes de este planeta, lo hacen en relación integral de seres y elementos que conforman el universo, entre los cuales uno de ellos es la especie humana. Pero resulta que Occidente ha creído que es el dueño del planeta y usa, aprovecha, explota al planeta
como se le pegan en gana. Si toman en cuenta que él es parte del planeta, cosa que se demuestra simplemente respirando. Jaime, son impresionantes tus argumentaciones. Me gustaría hablar un poco sobre la comunalidad, precisamente que tú escribes, y me voy a permitir leer otro de tus textos. Dices, comunalidad es lo opuesto a la individualidad, ¿no? Y dices, somos territorio comunal, no propiedad privada. Somos compartencia, no competencia. Somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio. Diversidad, no igualdad. Aunque a nombre de la igualdad también se nos oprima. Somos interdependientes, no libres. Tenemos autoridades, no monarcas. Fíjate lo que en un párrafo de 1, 2, 3, 4, de 5 líneas conglomeras toda esta cosmovisión de lo diferentes que somos o deberíamos de ser frente a una matriz del poder colonial que, como tú lo dices, nos oprime. Háblanos, desglósanos un poco más este increíble párrafo, estimado Jaime. Mira, todo razonamiento tiene un contexto, un origen. Esto fue expuesto, esto fue analizado desde la Sierra Norte de Oaxaca, en donde se dio la defensa de los bosques que en ese momento estaban concesionados a una empresa privada. Primero, el territorio en la sierra, el territorio de cada comunidad es comunal. No hay propiedad privada. Primero. Segundo, las decisiones que toma cada comunidad se hacen en asamblea, en donde la individualidad desaparece, porque no se tratan asuntos personales, se tratan de cuestiones comunales, del común, del interés común, del beneficio común, del quehacer común. Segundo. Tercero, tenemos el tejido como ejemplo de trabajo que contribuye a la reproducción de la comunidad. Cuarto, toda comunidad tiene su fiesta a santo patrón, a X. Obviamente hay, cuando analizan cada detalle, encontrarán a uno magníficas sorpresas. Pero en general podemos decir, cada comunidad tiene su fiesta comunal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 4 elementos de interés común, de realización común, de significación común y de realización concreta, que es el territorio comunal que le pertenece a todos en la comunidad. La asamblea que le permite analizar cada problema y tomar la decisión adecuada. 3, el trabajo o la labor que necesite la comunidad para resolver sus necesidades o problemas. Y 5, la celebración de lo que obtiene a través de los otros 3 elementos. La celebración es lo que cierra el ciclo de vida, diríamos, de una comunidad.
De ahí se define qué somos y qué no somos. ¿Sí? Porque habrá otros contextos en donde haya pura propiedad privada. Pero ¿cómo hace la vida la persona en su propiedad privada? Que lo diga, que lo platique, que lo medite y que lo exponga. Y encontrará que también es la comunalidad quien le permite ejercitar la vida. Por eso, comunalidad explica nuestra manera natural de ser en este planeta. Por lo menos esa fue la enseñanza que yo recogí de la Sierra Norte y que descubrí tiempecito después que eso habitaba en todos lados. ¿Por qué? Porque los mismos lectores empezaron a acrecentar la certeza comunal de su existencia. Y por eso, cuando yo tenía olvidado el uso del concepto, porque me dediqué a mi oficio, que era cantautor, yo me dediqué 15 años de mi vida. Primero propuse comunalidad, pero después me fui a cantar a todos lados. Cuando regresé, comunalidad ya era un concepto y no me quedó otra a petición del magisterio oaxaqueño que empezamos a trabajar intensamente en esa cuestión, que la mera verdad me imaginaba yo que iba a repercutir en el razonamiento propio. Pues claro que repercutió, estimado maestro Jaime, y va a seguir repercutiendo porque no todos eh, se atreven o se han dado cuenta de la opresión de la colonialidad, ¿no? O sea, de lo que hablamos del giro de colonial en el momento de que te das cuenta que algo que lleva años haciéndose, pues está mal. Y me gustaría, ahora que hablamos de comunalidad, que habláramos pues precisamente de la colonialidad, sobre todo porque muchos entienden que muchas veces la colonialidad ya no es vigente porque asocian el término con que debe haber colonia. Hay argumentos incluso muy, si me lo permite, muy tontos, muy absurdos de que dicen que no hay colonialidad en México porque México no fue una colonia, sino fue un virreinato. Entonces, no se entiende bien el concepto de colonialidad porque no lo asumen o no entienden qué es precisamente la colonialidad. Este, sobre ese tema, me gustaría que habláramos sobre la colonialidad y cómo es que eh, pues entendiendo ese concepto de colonialidad, podríamos entender que sigue vigente hoy en nuestros días y que incluso los Estados Unidos de alguna manera nos han estado colonizando y siguen este curso vigente, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar sobre el término colonialidad, estimado maestro? Sí, bueno, en principio colonialidad hay que respetar su origen con Aníbal Quijano. Yo explico colonialidad como la existencia en nuestro comportamiento de dos razonamientos. El que se nos impone a través de la invasión europea y el que nos ofrece la propia naturaleza. Es decir, en la medida que tenemos una integral relación con la naturaleza, nuestra colonialidad será inferior. Mientras menos relación tengamos con la naturaleza,
como efectivamente lo demuestra la vida urbana, mayor colonialidad expondremos. ¿Por qué? Porque no tenemos un ejercicio vivencial con la tierra, con la naturaleza, con los elementos que nos da la naturaleza, la lluvia, el agua, la vegetación, el tipo de árbol, el tipo de suelo para determinado cultivo, en fin. El razonamiento va a ser que vamos a estar más integrados en las zonas rurales y en las zonas urbanas estaremos menos integrados a la naturaleza porque el cemento nos aleja de la propia lógica natural. Colonialidad, entonces, es el resultado que tenemos acá adentro, porque esas dos civilizaciones están en nosotros y dependerá del sitio que habitemos la exposición del grado de colonialidad que tengamos dentro. Dicho de otra manera, el Estado mexicano y la visión empresarial o privada de la propiedad y del mercado hacen que el poder de una élite se mantenga con base en el razonamiento colonial que dice claramente: yo soy el que sé, tú eres el que debe aprender de lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, yo te voy a dar el conocimiento, pero tú estarás a mi servicio. Y ese fenómeno se da con mayor nitidez y con mayor claridad en la ciudad, pero en el campo tienes otro elemento, y más si eres campesino, más si dependes directamente de la naturaleza para elaborar tu comida, y más porque tú tienes una relación directa con el agua y obviamente el oxígeno que tienes, que te da vida. Entonces, colonialidad es lo que portamos, pero la diversidad de exposiciones dependerá del sitio en el que habitas, básicamente. No sé si queda claro así. Clarísimo, acabas de aportar nuevos elementos, sobre todo con que me gustaría que la gente se quedara con esa parte de decir que entre más conectado estés con la naturaleza, menos susceptible estás de la colonialidad. Y en términos que los dices, ¿no? El cemento, o sea, la ciudad, la desconexión de la naturaleza, implica una mayor colonización, ¿no? Colonialidad. Maestro, pues una vez definiendo la parte de lo que entendemos por colonialidad, me gustaría que habláramos sobre cómo esta colonialidad sigue vigente y cómo nos afecta, ¿no? Porque pues muchas personas dicen, bueno, ya la conquista fue hace 400, 300 años y todavía pues se siguen quejando, así dicen, ¿no? O dicen, pues ya para qué pedir perdón a los pueblos originarios por algo que ya pasó, hay que continuar, sobre todo de los conservadores hispanistas, ¿no? Eh, Sin darse cuenta que además de la colonialidad que persiste después del tiempo, hay una nueva forma de colonización y de colonialidad que es por parte de las potencias imperialistas, sobre todo de Estados Unidos, que pues no sé
recientemente ha visto las atrocidades o las absurdeces de lo que ha dicho Donald Trump, que quiere cambiar el nombre del Golfo de México, que quiere comprar Groenlandia, que quiere anexar a Canadá, etcétera, una serie de absurdos, quitarle el canal a Panamá. Podríamos hablar sobre eso, cómo la colonialidad sigue vigente, cómo nos afecta hoy en día y qué podemos hacer para empezar a quitarnos esa visión impuesta durante tantos años. Diríamos que el mundo prácticamente no cambia. Conceptos como eurocentrismo, como antropocentrismo, revelan que ese razonamiento colonial es innato a cierta civilización. Es decir, Europa ha cultivado y ha concentrado su proceso civilizatorio en la individualización, la que separa exactamente sociedad y naturaleza. A la sociedad la convierte como el centro o el propietario del universo. Y esa mentalidad no desaparece. Es más, hay algunos filósofos del pasado como Jean-Paul Sartre que le hace la presentación del libro de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, en donde avisora el fin de el eurocentrismo. Avisora ya y les dice a sus paisanos, ya despertaron aquellos que teníamos sometidos. Por lo tanto, de aquí en adelante ya no va a ser lo mismo. Y se refería obviamente a la obra de Frantz Fanon. Esto me lleva a pensar que el individualismo, que en su parte operativa lo refleja el capitalismo, no ha desaparecido porque la lógica sigue siendo la misma. El convertir su nación en el imperio que controle, que domine al mundo. Y en este sentido, esa mentalidad colonia, obviamente la expone Donald Trump en todo su colorido. Yo soy dueño de lo que a mí me interesa. Yo puedo tener a mi servicio lo que a mí me interesa. Yo puedo comprar todo porque yo tengo el poder económico. En este sentido, los principios que representan a la civilización occidental son muy claros. El poder, la propiedad y el mercado. Esos tres principios los sustenta Trump antes de llegar a ser presidente. A lo mejor no lo logra hacer, pero tiene en su práctica la exposición de su visión colonialista que le permite interpretar al planeta como espacio a su servicio. Ese es el razonamiento colonial. Y se reproduce que hay
en todo el mundo ese mismo razonamiento en las élites gobernantes es indudable. Que hay el florecimiento de otras maneras de entender esto, más bien en un sentido más colectivo. Podríamos hablar de China y podríamos hablar de Rusia, pero en donde el Estado es el instrumento ideal para buscar nuevos caminos, tanto en Rusia como en China y en muchos otros países. El Estado es el responsable de cambiar la imagen de bienestar o malestar que tenga la población. En ese sentido, yo creo que la colonialidad o el pensamiento hegemónico que se sustenta y que aprovecha la colonialidad diversa que expone el mundo es, a fin de cuentas, la lógica que conducirá el futuro. Sin embargo, existe la otra, la natural, diríamos nosotros, la que nos ofrece a su exposición a través de la comunalidad, que dice lo contrario. Los seres que habitan determinado lugar, determinado ecosistema, determinada microrregión o región, serán los que diseñen, determinen, decidan qué hacer en ese contexto suyo. Y esa otra civilización a la que yo le llamo natural o integral integral es la que se funda en tres principios: el respeto, no el respeto liberal que dijo Juárez, el trabajo o la labor o la acción para el beneficio común, y tercero, la reciprocidad. Es decir, yo te doy para que tú me des. Y ambos vamos a construir nuestras vidas en nuestro contexto, en nuestro territorio, en lo que nos aporta nuestro territorio, que es efectivamente la interpretación de lo que le damos de lo que encontramos en comunalidad como proceso de vida, de hacer la vida. En ese sentido, nuestra lucha cotidiana tiene varios lenguajes. Lenguaje antipatriarcal, que es el más profundo y el más difícil de identificar. Segundo, el anticolonial, en el que haya civilización superior y civilización inferior. Nuestro pensamiento anticapitalista, en el que no nos unemos en el lucro, en la ganancia, en la utilidad, sino nos fundamentemos en la complementariedad, en el intercambio, en la compartición de los bienes generados o que nos aportan la misma naturaleza. En fin, digamos, somos anticolonial, antipatriarcales, anticapitalistas. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la naturaleza nos trata como lo es, equitativa. Nos da lo que necesitamos a uno y a otros les da otra cosa. Pero
a cada quien en equidad. Y eso significa también que el mundo lo construye la población que habita cada microrregión, cada comunidad, cada región. Y va a ser una cultura específica, y va a ser un lenguaje específico, va a ser un sistema económico propio, diseñado a partir de las capacidades propias de cada contexto. Eso es. Por eso creemos que hasta la fecha el sistema imperialista, que ahora es más grande por el avance, el crecimiento tanto de China como de Rusia, y los llamados BRICS, no recuerdo. Los BRICS. BRICS. Eso da a notar que hay un juego por el poder planetario. Y ese poder planetario es también lo que nos hace de urgencia fortalecer nuestra propia civilización, la que emana y la que se construye desde abajo, no es la que nos imponen desde arriba. ¿Sí? Aquí queda muy claro que el sistema colonial es vertical y el sistema como o la civilización comunal es horizontal. Maestro, me gustaría seguir hablando de esa parte, sobre todo en el sentido de por qué es importante cambiar el lenguaje colonial. Por ejemplo, hay una fuerte crítica al término pueblos indígenas o indios, porque relativamente, aunque la palabra empezó como una confusión, ya a lo largo de los años es algo peyorativo que implica una amplia carga semántica de discriminación, racismo y definición, ¿no? Es decir, en algunos textos, por ejemplo, los misioneros consideraban a los indios, aquí lo tengo como seres infieles, gentiles, idólatras, herejes, y que conforme a lo anterior no había ningún esfuerzo por hacer distinción entre pues las religiones prehispánicas, ¿no? Lo que diferenciaba era la visión del dominador sobre el oprimido, y eran dos polos antagónicos, excluyentes y necesarios, la verdad y el error. ¿Por qué ya no somos entonces, o por qué quitar esta carga semántica de indígena, indio, que en el lenguaje coloquial pues hay frases tan deplorables, tan lamentables, como no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, o indio patarrajada, o este tipo de lenguaje violento que tiene una amplia carga de racismo, de violencia, de opresión, y por qué ahora, digamos, se lucha por una construcción de un nuevo concepto como pueblos originarios, o llamar a las culturas en la reivindicación de su propio lenguaje. Me gustaría que habláramos de eso, maestro. Mira, hay una cuestión que tenemos que entender de principio. Un lenguaje se genera para nombrar lo que se ve, ¿no? Por eso alguien decía por allí recientemente, lo que no se nombra no existe. Entonces, obviamente, el lenguaje surge del razonamiento del que elabora el concepto o la palabra. Y en ese sentido, si tu razonamiento es colonial,
Tu lenguaje revelará el razonamiento comunal. Por lo tanto, tenemos que entender que hay X número de lenguas colonialistas, colonial, imperialista. El inglés, el francés, el alemán, el portugués, el castellano. Las palabras que utilicemos en cualquiera de sus lenguajes coloniales revelarán el acento en lo colonial, en la visión colonial del mundo. Ustedes están para obedecer y yo estoy para mandar. Por lo tanto, todo concepto devenido derivado de sus idiomas coloniales tiene que ser resignificado o reconstruido o construido. Por ejemplo, cuando nosotros propusimos comunalidad, no nos preocupó si era respetado por la Real Academia Española o no. Se nos ocurrió como cualquier palabra común de un determinado contexto. Pero cuando nos dimos cuenta que la computadora se señalaba como error, chingados, ¿qué pasa? Cuando nos atrevimos a ponerla por escrito, pues efectivamente no estaba registrada la palabra en castellano o en español. Claro. Y entonces tuvimos que legitimarla. Tiempo después, la Real Academia Española explica comunalidad. ¿Qué quiere decir? Que comunalidad nació de la necesidad de exponer eso que estamos viendo. Y que su explicación no tiene concepto en el razonamiento colonial, porque la Real Academia Española es eminentemente colonial. Así. Entonces, ahí tú ves la necesidad de construir nuestro nuevo lenguaje. Por eso, en lugar de yo hablar de obligación, ahora digo obligación, porque nuestra relación con el mundo es una relación obligatoria, no obligatoria, sino obligatoria porque dependemos del mundo. A la misma manera como dependemos de la mamá a través del ombligo. Y nos cortan el ombligo y empezamos a depender del mundo al respirar. Porque previamente respiramos el mundo, pero vía la madre. Esto revela que la necesidad de construir conceptos es imperante, pero no conceptos derivados del poder, de la propiedad y del mercado, sino conceptos derivados del respeto, la labor o la acción y de la reciprocidad. Es decir, conceptos que nos ayuden a explicar lo que en verdad somos. ¿Y qué somos? Los demás. Somos los demás, porque son los demás que nos hacen. Por eso emblemas como textos o palabrejas
como conócete a ti mismo, son absurdos. ¿Por qué? Porque el ser vivo depende de el contexto que lo envuelve. Y es el contexto que lo envuelve. Tú mismo no hablas conmigo al igual que hablas con tu compañera, o al igual que hablas con tu jefe, o al igual que hablas con tus amigos del club, o con tus amigos en la calle, o con la mujer con la que estás tratando de sintonizar para convertirse en pareja. En cada uno usa un determinado lenguaje y un determinado modelo de comunicación en la mirada, en los gestos, en los ademanes. Y con cada quien, en cada lugar y en cada momento, somos distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que es el contexto que nos hace. Por eso nunca nos basta a conocer a nosotros mismos, porque seremos siempre resultado de ese lugar, ese momento, ese espacio, ese contexto. Y súper, súper impresionante. Y con una profunda reflexión, ojalá para todas y todos, ¿no? Sobre el tema concreto, muy, muy, muy puntual antes de pasar al siguiente punto. eh, ¿Cómo es la situación de esta reivindicación de ahora nombrarse pueblos originarios en vez de indígenas o indios? Por qué esa recategorización o esa reconceptualización de la que venimos hablando? Yo creo que incluso pueblos originarios ya no Bueno, es literalmente exacto. Indígenas menos. Es una noción colonial, eso lo dijo el maestro Guillermo Bofill hace muchos años. Eh, yo creo que es importante saber quiénes somos y en principio nosotros sabemos que somos o ayuk o somos chinantecos o somos zapotecos o somos chatinos o somos icot o somos socas o somos mazatecos o somos mixtecos primero. claro. Segundo, nosotros tenemos muchas identidades y dependerá del contexto nuevamente. Por eso el concepto de identidad no es útil. Es más, quizás deberíamos ya no utilizarlo. Pero en fin, eso cada quien lo decide. En otro sentido, las palabras permiten reproducir la relación colonial y lo indígena le da continuidad. El año de la mujer indígena, por ejemplo, lo dice, pero se han adueñado tanto los integrantes del Estado mexicano como los integrantes de la ONU que lo reproducen de manera casi obvia. Y eso es una debilidad que tiene la OIT, que tiene la ONU para nombrar a nuestros pueblos. Por lo tanto, nos debemos nombrar
como queramos, como necesitemos. Y como decían por ahí, el uso del concepto será, a fin de cuentas, de carácter político. Y eso nos obliga a resignificar el lenguaje que tengamos que usar. Definir con mayor precisión lo que queremos decir. ¿Por qué? Porque en español lo tenemos limitado y lo tenemos orientado hacia el razonamiento colonial. Por lo tanto, tenemos que elaborar conceptos que emanen de la horizontalidad, que emanen de nuestra propia experiencia. ¿Sí? Y ante todo, tener un lenguaje propio nos permitirá enfrentar en los mismos términos a la otra civilización que se nos ha venido imponiendo desde 1492. Vamos, estimado maestro, em, sin duda, toda esta parte de reflexión respecto a todos estos conceptos que quizás no se hablan cotidianamente, me gustaría que nos abocáramos ahora a cómo, cómo hacer o qué podemos empezar a hacer, sobre todo en un México altamente colonial, que incluso dentro de los propios zapotecos, de los propios nazabis, de los propios mepa, de los propios náhuatls, pues hay descendientes que pues todavía no conocen su propia cultura y cómo enfrentarnos, no físicamente, pero cómo enfrentarnos a pues un montón de voces que precisamente siguen imponiendo esta visión colonialista y que parece una tarea muy difícil para la reivindicación de las culturas en nuestro país. ¿Cómo explicar? Mira, yo siempre afirmo que cuando reconocemos la existencia de las dos civilizaciones en nuestra personalidad, ya es un avance. ¿Por qué? Porque tendremos el conocimiento de qué es lo más útil para los que están cerca de nosotros. Si es la civilización impuesta, pues obviamente vamos a seguir pensando que nosotros somos Superman y que debemos emprender la vida de tal manera que los demás estén a nuestro servicio. Y si pensamos que en la otra civilización se ha de respetar a la naturaleza, se ha de trabajar con ella en los términos, en los ritmos de ella, de la naturaleza. Estaremos más dentro de una visión horizontal, comunal, colectiva en último término. ¿Por qué? Porque una cosa es pensar que el mundo lo hace uno cuando lo mira, cuando lo toca, cuando lo escucha, cuando lo huele, cuando lo gusta. Y otra cosa es entendernos como parte de la naturaleza, en donde dependemos de la dinámica de las otras especies, de la vida misma del planeta a través de los terremotos,
huracanes, tsunamis, lo que se llama. En fin, yo creo, Sergio, que tenemos que ser más humildes como seres de la especie humana y saber que es donde se está, es decir, que pertenecemos al mundo que nos permite respirar de manera directa. Tú ahí donde estás, yo aquí donde estoy. En fin, esto quiere decir que en la medida que entendamos que vivimos una realidad visibilizatoria, tendremos la opción de definir qué civilización nos interesa. Por eso, recién creamos la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Una universidad que aún no se le comprende, aunque se le ubica dentro del conjunto de universidades, no saben ni el Estado mismo la naturaleza real, profunda, que concibe su bagaje conceptual que refrenda una civilización propia que busca los fundamentos de su civilización para darle elementos al estudiante, al habitante de cada contexto, las herramientas necesarias para ser útil y hacer florecer la cultura que emana de su comunidad, de su microrregión o de su región. Esto no se lleva en nadita con el concepto Estado-Nación. Y podemos pensar que la mejor es una visión anarquista. No, es naturalista en última instancia. ¿Por qué? Porque obedece a las leyes normales de la vida. Y si vemos y recordamos, comunalidad se fundamenta en 4 momentos de la vida. El suelo que pisas, la gente que pisa el suelo, lo que hace la gente que pisa el suelo y lo que logra con su hacer la gente que pisa ese suelo. Eso responde 4 preguntas vivenciales. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes estamos? ¿Qué hacemos donde estamos? ¿Y qué logramos con nuestro trabajo en el lugar donde estamos? ¿Con quién estamos hoy? Porque son 4 las dimensiones que reflejan comunalidad. Y eso lo ves en todo el planeta. Un chino hace en comunalidad su comunidad. Un chino hace en comunalidad su familia. Un chino hace en comunalidad su vivencia. Un africano lo mismo, un ruso lo mismo, un francés lo mismo, un gringo también. Pero va a depender de lo que tenga acá adentro. Porque en todo hay 2 civilizaciones, la natural y la artificial. Yo espero que con esto tengas una visión ya más completa de lo que estamos proponiendo, porque es un trabajo conceptual, intelectual, analítico, de todos. Y todos tenemos algo
que contribuir a esto. Esto no son palabras de un filósofo que quiere que se convierta en verdad, porque no es así. La verdad la construye determinado contexto, ¿sí? Y le dura el tiempo que ese contexto decide. Las verdades absolutas no existen. Y la ciencia en el poder es limitada. La ciencia natural e integral intenta ser completa. Por eso, comunalidad para nosotros es una categoría universal, porque no refleja información concreta, sino procedimientos necesarios y naturales para hacer la vida. Bueno, pues, estimado maestro Jaime, sin duda ha sido una entrevista bastante interesante, reflexiva, que yo espero que todas y todos los que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo logren entender la importancia de la reivindicación cultural y sobre todo de que hagamos propio este concepto de comunalidad que sin duda es impresionante. Me gustaría ahora empezar a hablar un poco sobre la cultura zapoteca, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se vive la cosmovisión actual de la cultura zapoteca? ¿Y cómo fue los procesos de conquista y posterior a la conquista, estimado Jaime? Mira, hablar de la cultura, del origen de la cultura zapoteca, esto es más difícil que reflexionar sobre lo que es necesario desilvanar como elemento cultural. ¿Por qué? Porque el pueblo zapoteco pudo haber tenido puntos de emergencia, de puntos de emerger, puntos de crecimiento, puntos muy álgidos, en fin, y que revelan ahora que hay zapotecos de valles centrales, hay zapotecos del Istmo, hay zapotecos de Sierra Norte y hay zapotecos de Sierra Sur. En términos de montos no sabría decir. ¿Por qué? Porque efectivamente el razonamiento propio que existía en aquella época no estaba fundada en el número, sino ya se hubiera descubierto. Además, tenemos nula documentación legítima. ¿Por qué? Porque lo escrito de los zapotecos en cuanto a su ubicación, en cuanto a su composición, es básicamente de informes que tenemos después de la invasión. Es decir, no tenemos textos propios que expliquen lo de antes de la invasión. ¿Por qué? Simplemente porque no se contaba con una escritura, con leyes aprobadas, porque a fin de cuentas había tantos idiomas como contextos había, unos más grandes, otros de menor magnitud, pero todos tenían la capacidad de crear su propio lenguaje. Y en este sentido,
Se puede hablar hasta de distintos zapotecos. Un zapoteco del norte de Oaxaca, el del Istmo, el de Sierra Sur y el de Valle. Pero, aunque algunas partes logran comunicarse directamente, en su gran parte un ismeño no puede hablar con un serrano, o un serrano del norte no puede hablar con un serrano del sur. Esto denota la importancia, la fortaleza que tiene el contexto geográfico, el contexto regional, el contexto del comercio o el contexto más del intercambio, incluso antes de la invasión. Lo que sí se puede decir es que la lógica de organización comunal florece a la luz de la colonia. ¿Para qué? Para la defensa del territorio. En la medida que el zapoteco no se identificaba como individuo, como ciudadano, sino se identificaba de acuerdo a la actividad que realizaba. Entonces, la defensa del territorio comunal fue la estrategia más adecuada para conservar el territorio o amplios espacios comunalmente entendidos. Por eso, a la fecha, Oaxaca, el 70% de la tenencia de la tierra es comunal. El 15% es ejidal y gubernamental. Por lo mismo, podemos decir que en Oaxaca el 85% del uso de la tierra tiene carácter social. Solo el 15% es propiedad privada. De los zapotecos, ¿qué te puedo decir? Han tenido cantidad de experiencias, pero lo que más se revela es esta lógica natural, que se revela no solamente en los zapotecos, sino en todos el resto de pueblos que habitan Oaxaca, que es la defensa de su territorio, la identificación de su organización fundada en el diálogo asambleario. El tercero, la ayuda mutua para resolver problemas comunes que en Oaxaca se llama teje, y la celebración para X deidad en cualquier momento del año. Esto lo revelan porque los que han estado analizando comunalidad en distintos lugares tienen su propia historia, pero en todos los lugares se revela que comunalmente han enfrentado la existencia de sus pueblos. Por eso, digamos, aunque podemos decir que los zapotecos tienen el mayor número de edificios que comprueban su existencia, no dice que hayan sido superiores. Aunque Monte Albán esté en la cima de un cerrito, no revela que por eso tienen controlada a todos los valles centrales o que hubiera significación de poder en esa civilización. Un día platicando con Dussel, Enrique Dussel, me preguntaba eso precisamente, ¿por qué los mixtecos, la guerra entre mixtecos y zapotecos no era por el poder? Yo lo que le contestaba a Dussel de decirle, mire doctor, dígame en qué texto que no sea hispano
que no sea después de la invasión, me dice eso que usted está diciendo, que fue lucha por el poder. Porque yo afirmo que el poder, ni la propiedad, ni el mercado existía en este continente que ahora se ha dado a llamar Abya Yala. Entonces, tengamos mucho cuidado, que los elementos de comunalidad no tienen ninguna relación con el poder. Es más, lo desaparecen. Lo que construyen es autoridad, no poder. Ellos comparten la naturaleza, no la compiten, por lo tanto la apropiación privada no existe. El mercado era intercambio, era complementariedad, era ayuda mutua, pero no era generación de valor. Entonces, si no existía eso, si no hay fuente que lo demuestre, entonces ¿en qué nos fundamentan? Por eso el doctor dice, entonces ya no tuvo que contestar. No, tienes razón, porque hasta los tlacuilos que fueron formados en Tlatelolco para escribir su propia historia, ya tenían el uso del alfabeto para escribir en náhuatl. Ya tenían la fe religiosa para inventar el mundo. Por eso es muy difícil decir de dónde vienen los zapotecas. No tenemos fuente. Ante actos barbáricos como los de los españoles o los invasores, pues que destruyeron todo, quemaron todo, pues no quedó nada. Y por eso las iglesias están encima de pirámides. Súper interesante el intercambio de diálogo que tuviste con el lamentablemente ya finado Enrique Dussel, también un filósofo de la teoría de la liberación bastante interesante. Y para ir cerrando, mi estimado Jaime, ¿cómo hacemos esta división o cómo podemos explicar pues que dentro de de la cultura zapoteca pues existió un centro ceremonial, como tú propiamente lo has dicho, Monte Albán, frente a pues toda esta parte de conquista de los españoles que en todas las partes de territorio impusieron sus iglesias por encima de esta cultura que es parte de la supremacía racial, de la supremacía colonial? ¿Cómo podemos empezar a cambiar este aspecto? O sea, radicalmente estaríamos hablando de una situación quizás donde el propio pueblo mexicano, eh, digo radical, empiece a destruir las iglesias o los monumentos como en algunas partes han pasado y empezar a reivindicar pues esta parte de la arquitectura mesoamericana o, o tú qué opinas sobre esto? Mira, yo tengo tres más o menos peredas, diría, por donde proseguir. Primero, ya lo estamos experimentando en la educación, es la sistematización de nuestra experiencia y la extensión a los estudiantes y al pueblo en general de nuestras fuentes de razonamiento. Por ejemplo, una bandera concreta
es demostrar que el individuo no existe, que es una invención conceptual. Primero. En segundo lugar, tenemos que conocer los principios comunales: respeto, labor y reciprocidad. Y eso, una vez que lo entendamos, lo podemos poner en práctica en cualquier lugar del universo, del mundo, del planeta, de la Tierra, pues, como planeta. Entendiendo eso como actitud, no como discurso. Es decir, respetar al otro es incorporarlo como es el otro, de tal manera que nos hace el otro, o somos el otro, o los otros. Las ideas que uno puede aportar dependerán del otro. Si tú me haces preguntas que me permiten a mí reflexionar en mis propias palabras, vendrán a mi exposición lo que tengo guardado acá adentro. Y esa será mi respuesta. Es decir, no es que hagamos conciencia. Eso de hacer conciencia es un valor colonial todavía. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando la capacidad del otro de ser consciente del mundo que habita. Ya le estamos llamando ignorante de entrada. Entonces, tenemos que olvidar la palabra proselitismo, sino más bien actuar, hacer cosas que inviten a otros a sumarse. Y en esa relación, dialogar lo que se aprende en la acción, no accionar lo que se dice, sino aprender a través de la acción y derivarla en palabras que reflejen la experiencia. ¿Sí? Es importantísimo eso, porque entonces estamos construyendo conocimiento con el otro. No le estamos dando conocimiento, concientizándolo, ¿sí? Sino estamos haciendo vida, estamos haciendo conocimiento, estamos haciendo experiencia. Y obviamente una experiencia que ya va a ser ordenada y expuesta ordenadamente al mundo. ¿Por qué? Porque la experiencia del pueblo la tiene el pueblo, pero nadie la respeta. Ayer hablaba de cultura y decía yo, el pueblo hace cultura, el Estado no debe ni hace cultura. Lo que debe hacer es apoyar la creatividad del pueblo en hacer su propia cultura. ¿Sí? Es lógico entonces que tenemos que abandonar toda pretensión colonial, religiosa, educacional, ¿sí? En la vivencialidad. ¿Por qué? Porque todos estamos vivos, todos respiramos, hasta las plantas, los animales, todos respiramos. Entonces,
aportemos a este proceso. Y un tercero, que ya es un, como dicen por ahí, es un agregado, sería escribir, hacer cine, hacer documental, hacer lo que hacen ahí en Spotify. ¿Cómo se llama eso? Podcast. Podcast. Utilizar la tecnología lo más positivamente para que sea la expresión de lo que nuestra experiencia nos muestra como resultado creativo. En ese sentido, es aprovechar el mundo que nos envuelve para orientarlo hacia la práctica, no hacia el discurso. Porque yo te estoy diciendo lo que pienso en mis palabras, pero pueden ser no tus palabras. Y tú lo estás aprendiendo o asumiendo de acuerdo a lo que tú estás entendiendo de lo que estoy diciendo. Y si te quedar aquí con un plano celebrativo, lo que en tu conceptualización te explico lo que tú puedes asimilar, porque tú tienes un lenguaje, yo tengo otro, porque nuestros lenguajes, aunque usemos la misma palabra, el significante para ti puede ser distinto al significante que yo tengo, o que uso, o que entiendo. Por eso, el diálogo, el aprendizaje, cada vez es más difícil, porque depende de múltiples determinantes. Y por eso digo, la verdad no existe. La verdad es una construcción de un espacio en un tiempo determinado. Nada más. Y esto, ¿qué, qué te quiero decir con esto? Que parte de lo que te he dicho con mis conceptos podrán ser abordados por ti y por las personas que nos escuchen, que también las asumirán de acuerdo al lenguaje que manejen y a los significantes que tengan en ese lenguaje. Y claro, lo que espero es que el mayor número de palabras, su significante, coincide con mi significante para que logremos mayor entendimiento de todos. Pues magníficas palabras, estimado maestro Jaime. Sin duda podríamos hablar sobre la comunalidad, sobre la reivindicación, sobre la defensa del territorio de los pueblos originarios, que son temas bastante interesantes, bastante largos, desde luego, pero que pues el tiempo no nos da. Vamos a ir finalizando todo esto, que ojalá espero que las personas que nos vean, pues lo tomen como suyo y empiecen a hacer acciones a un pequeño, a un grande o a un amplio margen de maniobra y que poco a poco vayamos cambiando, pues la cosmovisión que tenemos, no solamente de pues nuestro país, sino de la propia vida. Un mensaje final, Jaime, que nos quieras dar para ir cerrando esta entrevista, por favor. Bueno, yo quiero invitar al público que nos está escuchando a que miren la vida con sus propios ojos, que nos quitemos los lentes que nos hacen ver lo que no existe, que nos permiten imaginar lo que no existe.
que nos permite tocar lo que está ahí y que nuestras propias manos lo perciban, que dejemos de ser guiados por discursos ajenos, que lo elaboremos, que nuestra experiencia la elaboremos de manera directa y entendamos que la concreción de la vida se da en las relaciones, que todo acto de vida es la relación de uno con otro, sea lo que sea. Y por eso yo les insistiría nada más, vivamos nuestra propia y directa vida y entendamos que dependemos del universo, que somos parte de este planeta y nos lo demostramos sencillamente a través de la respiración de todos los seres vivos que habitamos el planeta. Gracias. Me quedo con esa gran reflexión tuya, estimado Jaime. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. De verdad, te lo agradezco profundamente por tu tiempo, por la filosofía que nos compartes. Como lo dije al inicio de tu entrevista, digo, de esta entrevista, o sea, yo ya te conocía, no en persona, pero sí en tus textos, y esos textos, cada vez que los leía, me hacían admirar a la persona que los estaba escribiendo, pero ahora cada vez que te escucho, pues es diferente, ¿no? Es diferente cuando escuchas a la persona que lees y pues sigues admirando. Entonces, muchas gracias por este conocimiento que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestra vida. Y pues en palabras tuyas, a seguir respirando, estimado Jaime. Y, Gracias, gracias, hermanita. Estamos contigo también. Un y, y- abrazo. y espero que haya una segunda parte, Jaime, no te me pierdas para que Ah, podamos trabajar otros temas. ahí estaremos. ¿Sale? Hasta Muchas luego. gracias.